Hola amigos? Esta es otra nueva edición de nuestros próceres. Hoy día estamos con un gran dibujante, un gran ilustrador, profesor de arte, egresado de la UNCE, egresado de la Chile. Él ha estado en Angoulême, o sea, no voy a decir en la cantidad de lugares que yo lo he visto afuera de Chile, en Francia, representándonos con material sobre Allende, con material sobre los Selman, haciendo un cotrabajo con Carlos Reyes, otro gran guionista. El grande, sí, el grande, el gran artista chileno Rodrigo Elgueta con ustedes acá en nuestros próceres. Hola, hola, querido Miguel Ángel. También un gran saludo y abrazo a todos a todas las personas que se están conectando y que en el futuro también van a ver esta entrevista. Siempre es un placer y un agrado poder hablar de historieta, hablar de arte, hablar sobre cultura, que son los temas que nos entusiasman y que nos han hecho dedicarle la vida, varias horas de la vida, a este temas que son tan humanos, tan propios de la humanidad y que van creando comunidad también, que es algo tan necesario en esta época, en el cual estamos viendo cómo nuestros estilos de vida, vaya, posiblemente cambien radicalmente de todo punto de vista, y ahí es donde el sentido de comunidad es lo que va a permitir ir creando, recreando estos lazos en los cuales nos confiemos más entre nosotros, veamos que tenemos cosas en común, buscar las cosas que nos unen más que lo que nos separa, y obviamente que la historieta, el cómic, es una actividad que está en todo el planeta, y siempre me sorprendo, como bien decías tú, cuando estoy en el extranjero, cómo la gente lee historieta y descubre vínculos entre las distintas culturas, los continentes, que es lo que tenemos que trabajar ahora. Así que muchas gracias, estimado amigo, por esta posibilidad. Rodrigo, mira, voy a partir al tiro desde los inicios. ¿Por qué te involucraste en el dibujo? ¿A dónde nace tu afición? Sí, yo te podría comentar que Eh, creo que voy a repetir algo que tal vez muchos dibujantes lo dicen, lo que significan las experiencias de la infancia. En mi caso me ocurrió eso. Mi mamá era una gran lectora, mi mamá era una gran lectora de revistas, y además cuando yo era muy niño, en los años 70, eh, en las ferias habían puestos gigantes. Bueno, yo era muy pequeño, entonces lo veía como un espacio gigante lleno de colores y de sorpresas, donde habían puestos de revistas en la feria. Y eso para mí era fascinante. Y siempre mi mamá, cuando la acompañaba a la feria, dedicaba algunos minutos para llevarme a ese lugar maravilloso, ese puesto que estaba lleno de revistas, títulos, y me hacía elegir algunas. Yo en esa época estaba leyendo y me gustaba mucho, tal vez ni siquiera leía, pero me gustaba ver los dibujos del Zorro y Tarzán específicamente, Superman también. Y, y después cuando ya comencé a ir a la escuela y empecé a compartir con chicos de mi edad, empecé a ver que gente mayor ya dibujaba. Y empecé de alguna manera a influenciarme para empezar a dibujar, y me di cuenta del poder que tenía. Porque en el fondo, cuando uno dibuja, recrea cosas, y nuestra pulsión paleolítica, porque nuestro cerebro sigue siendo paleolítico, eh, siente que tiene un cierto poder sobre lo que dibuja. Y eso es magia. Entonces, claro, me di cuenta que yo podía empezar a crear mis propias historias. En el fondo, es casi como hacer una película dibujada, y esa experiencia fascinante no la dejé desde los 8 años hasta la actualidad. Eh, Siempre he encontrado que la historieta tiene, si hay algo que nos define como seres humanos, es justamente la historieta. En la historieta se pueden observar todos los fenómenos cognitivos que podemos encontrar, eh, que acompañan al ser humano en el desarrollo de la percepción. Son los fenómenos cognitivos que permiten entender cómo nosotros percibimos el mundo. Cómo también cuando vemos las cosas, curiosamente también nuestro cerebro inventa. Y eso lo hace la historieta. Entre medio de las viñetas, ese espacio vacío que se le llama la calle, ese espacio de tiempo y de lugar, lo completa el cerebro.
Y eso no ocurre en la vida cotidiana. Entonces, si alguien quiere, si hay un psicólogo, un neurocientífico que quiere estudiar cómo es la mentalidad del ser humano, en la historieta puede encontrar muchas explicaciones. ¿Y qué pasa cuando colocamos dos imágenes, una al lado del otro? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo se influencian mutuamente? Eh, Todos esos fenómenos que son parte de, del cómo nuestro cerebro se ha ido desarrollando a partir de los miles y miles de años, yo los aplico cuando dibujo historietas. Entonces, claro, es fascinante cómo también me conecto con ese niño de aquella época y de alguna manera soy el mismo, exactamente el mismo, solamente que uno ya está más viejo, a lo mejor tiene más temores ante la vida, pero uno sigue fascinándose con estos fenómenos tan bonitos que es narrar historias con Mm. dibujos. Si yo te preguntara, ¿te acuerdas cuál fue tu primer dibujo? Tal vez sí, ¿sabes qué? Tengo el recuerdo, claramente. Yo en el colegio tengo conciencia muy fuerte cuando quise dibujar un edificio y me salió absolutamente chueco, chueco, chueco. Yo mismo me frustré por lo que había hecho. Y claro, en un momento, yo creo que tengo que haber tenido, tengo el recuerdo que tengo tenido como 5 años, me di cuenta que no servía para el dibujo. Pero después viendo a chicos más grandes dibujar y ver cómo narraban historias, narraban una escena completa en una sola hoja, eso me cautivó y empecé a practicarlo, a practicarlo. Y no sé, no sabría decirte qué pasó con la frustración. Yo creo que fue tan estimulante eso de poder narrar una escena completa en una sola hoja con lápiz y papel que no me hizo preocuparme si estaba saliendo bien o mal el dibujo. Dejé de preocuparme de eso tal vez. Yo creo que podría ser una clave. ¿Eh? Mira, qué Mm. buena pregunta, no me la había hecho nunca. Pero tengo el recuerdo de ese edificio que me salió chueco y hubo una frustración. Pero cuando empecé a descubrir que uno podía hacer árboles con un esquema, podía hacer autos con un esquema o podía hacer figuras con esquemas, eh, de ahí tomé conciencia que tal vez aprendiendo esquemas, aprendiéndome fórmulas, podía empezar a reproducir la realidad que me interesaba. ¿Mm? Por eso yo soy un partidario como profesor de que los estudiantes aprendan esquemas. En este momento estoy haciendo clase en una carrera de pedagogía en arte en la Universidad Metropolitana, estoy haciendo clase en el lugar donde estudié y trabajo con estudiantes que van a ser futuros docentes y los insto a que aprendan esquemas, porque la, si tienen una amplia batería de esquemas les va a permitir traducir eso y dibujar en la pizarra, por ejemplo. Y yo creo que todos nosotros quedamos fascinados cuando tuvimos la suerte de tener algún profesor que dibujaba en la pizarra. Yo tuve, de todo el profesor que yo tuve en mi enseñanza básica y media, tengo el recuerdo solamente de un solo profesor de artes que dibujaba en la pizarra. Pero yo en la universidad hago esta misma pregunta, y los estudiantes, muy pocos tienen el recuerdo de que algunos de sus profesores dibujaban en la pizarra. Y ver ese dibujo en la pizarra, cómo se va armando, es magia. Ahí despierta Mm. nuevamente nuestra pulsión paleolítica. Entonces, yo los insto siempre que vayan ampliando, enriqueciendo sus esquemas, que es lo que también hago yo. Yo parto mucho a partir de esquemas. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que cuando empecé a crear mis propios esquemas para solucionar cosas, desde animales hasta objetos poliedros regulares, eh, di un salto. Fue muy importante eso. Sí. Disculpa, y para terminar esta idea, ¿tú te acuerdas de Centella, el Sí. dibujo animado? Bueno, un compañero mío de tercero básico, tenía su esquema para hacer a Centella arriba de la moto. Y como es un esquema, él lo repetía y lo repetía y lo repetía, lo hacía mucho, y lo que iba enriqueciendo era en estos cielos de color. Bueno, yo tenía televisor en blanco y negro en esa época, teníamos tele en blanco y negro, pero imaginábamos que esos cielos de centella estaban llenos de colores, entonces él utilizaba con el lápiz escrito zonas de color, utilizaba todos los colores de los poquitos lápices escritos que tenía, entonces rellenaba el fondo y ahí es donde iba enriqueciendo su esquema. Bueno, yo
como era un esquema, se lo copié. Y empecé a repetir la forma de hacer la moto que él tenía, el cuerpo de Centella y la capa. Y, y claro, de ahí te das dando cuenta que eso es una base, que después uno la puede ir enriqueciendo, la puede ir ampliando, pero ya tiene la base del esquema. Sí. Buena. De tus libros, Rodrigo, em, ¿a cuál le tienes más cariño? Oh, amigo, no, esa pregunta, esa pregunta es súper compleja porque cada uno es como que es parte de una etapa de tu vida y, no podría decirte cuál es el que más le tengo cariño. Ya, si me apuras un poco, tal vez lo tomaría de otro punto de vista. ¿Cuál Dale. obra significó en mi carrera un salto cuántico? Fue claramente Qué bueno que lo los años de muestres. Allende. Los años de Allende para mí significó un salto en mi carrera que me permitió cambiar también mis puntos de vista y sentir que fue un aporte para esta comunidad, para la comunidad de este país, también para la comunidad de Latinoamérica y después me di cuenta de para la comunidad del mundo. O sea, cómo mi obra, tomar conciencia que tu obra puede ser interesante para leer para una persona en Francia, una persona en Turquía, una persona en Corea, una persona en España, en Italia, en Colombia, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en Argentina, en Brasil. Eso te cambia la perspectiva. Y eso lo viví con los años de Allende. Y con los años de Allende conocí varios lugares, fui invitado a distintas ciudades, a festivales, conocí personas, personas que somos grandes, que hemos construido grandes amistades. Han sido personas que han sido importantes en mi vida, gracias a la historieta. Entonces, los años de Allende, siendo que le tengo cariño a todas mis obras, porque cada una va construyendo, va entregando algo en esta carrera, pero el salto lo di con los años de Allende. Sí. Y si tuvieras que remitirte a mencionar, no sé si todas, pero la gran mayoría, poniéndole un calificativo, ¿qué me dirías, por ejemplo? Desde los Selman o antes. Mm. Sí, yo creo que he podido, afortunadamente, he podido construir una serie de libros que, que los produzco y me involucro porque me interesan mucho. Mm, Entonces, también es una aventura para mí. mm, Cada libro que hago es una aventura donde me sumerjo en temas que me interesan. Yo como ilustrador durante un tiempo también trabajaba como a encargo, a mm, encargo. Entonces uno tiene, también es buena esa etapa, ojo, es bueno vivir la experiencia de tener que dibujar cosas que no te interesan. mm. O sea, por ejemplo, si me pasaran, no sé, historias con bicicleta, a mí me cuesta mucho dibujar bicicleta, pero también lo voy a tomar porque voy a aprender a hacer bicicletas. Pero es bueno dibujar cosas que no te gustan, porque te va dando una disciplina, te va dando un rigor, pero con las obras de novelas gráficas y de cómic, todas me interesan, entonces las hago con mucho placer y me gusta mucho. Y bueno, y ahora con María José, que es mi esposa, con la cual tenemos la La editorial editorial. Antú, sí, la editorial Antú, que no tan solo es un espacio para que yo pueda publicar obras más experimentales mías, como por ejemplo el caso de Orión, que lo tengo acá, Sí, que este es buena obra. un experimento que además experimentado hasta con el corchete, porque el corchete, yo creo que hay que reivindicarlo, de una manera te abarata los costos y volvemos a esa época de nuestras revistas en corchete. ¿Mm? Qué bueno que lo digas, Rodrigo, porque Sí. hay una mirada extraña, esta cosa de el lomo, que le ¿Mm? da la altura del libro, y el corchete que es como, no sé, ninguneado, pero qué bueno que lo menciones, ¿sí? Sí, sí, y ¿sabes qué? Y el corchete te obliga a hacer una obra también pequeña, que también es Mm, bueno, hacer historias cortas, porque un libro de 100 páginas te puede tomar 2, 3 años, mm, 1 a 3 años. Entonces, mucho tiempo que estás involucrado en este proyecto. En cambio, con corchete, el corchete no te va a aguantar más de 30 páginas. claro. Entonces, te obliga también a hacer historias cortas, que, mira, nos estamos acostumbrando a estas megas sagas de grandes Mm. páginas.
donde nos reivindicamos también el cuento, el equivalente a lo que sería en prosa un cuento, ¿m? De poquitas páginas, y hay cuentos que son fundamentales, son maravillosos. Entonces, con Antú estoy siendo también editor y estoy, de alguna manera, eh, construyendo una visión. Cuando uno es editor, también orienta y entrega una visión. Y eso Mm. también es fascinante, es otro mundo, es otro paso dentro de mi carrera que me permite ayudar a apoyar a otros artistas, dibujantes, a darle la seguridad que su obra se va a publicar, al respeto de los derechos de autor, porque como yo soy autor, a mí me interesa, siempre he tenido una gran preocupación por el respeto del derecho de autor, qué es el derecho de autor, leerla, y siempre incentivo a que la gente lea la ley que protege las obras en Chile, que es la misma que, que están en varios países, porque la protección de los derechos de autor es un derecho humano. Entonces todos los países que firman la Convención de Derechos Humanos tienen que construir normativas legales que respeten las obras, la autoría. Entonces, con mayor razón, la editorial tratamos siempre, siempre de ser muy respetuosos con el tema de los derechos y que los contratos reflejen eso. Entonces, como te digo, otro paso, es un siguiente paso que también es fascinante y me siento súper privilegiado de poder ser autor y al mismo tiempo editor junto con María José, que es mi esposa, que estamos, creemos estar con Dantú construyendo una estética que rescata nuestra historia como pueblo latinoamericano. Rodrigo, lo otro que yo pensaba, profesor, con la editorial, autor, si yo te preguntara, ¿qué te queda por hacer? Ah, muchas cosas, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora estoy con otro, como ¿Se puede dicen los espolear? economistas, sí, sí, estoy con una diversificación, que era otro ¿Ya? experimento que me interesaba mucho. Eh, bueno, a mí siempre, siempre estos fenómenos de la creación de imágenes eh, tienen una serie de dimensiones que se han explorado poco y que de alguna manera nos muestran cómo funciona nuestro cerebro. Esa posibilidad de ver cómo el dibujo, o la obra, mejor dicho, en todas sus dimensiones, literaria, musical, visual, la danza, se empieza a construir, es un proceso sumamente interesante que yo creo que se ha investigado poco. Eh, Sigo pensando de que todo lo que son los estudios de los procesos creativos en la literatura, bueno, yo desarrollé una tesis doctoral con respecto al desarrollo de la creatividad, sigue siendo mucho de escritorio. Entonces, Mm. falta el trabajo en terreno, lo que podríamos decir en la calle, de alguna manera. Y he llegado yo a la conclusión de que los procesos creativos que vive un escritor de novela, un músico, un artista visual, alguien que está desarrollando una coreografía, tienen muchos elementos en común. Y además, todo eso genera también un nivel de concentración en el espectador que lo traslada a una dimensión porque está entrando en el cerebro de la persona que está creando en ese momento. ¿Mm? Mm. Aparte que, punto aparte, es que todos los creadores siempre vamos a tener referentes, nadie crea de la nada, siempre vamos a tener referentes, y es así, es la historia del arte, es construir a partir de lo que ya habían hecho otros antes, pero ese nivel de concentración eh, te conecta con algo muy humano, y no todas las personas lo viven en su vida. Eso también es importante. Hasta incluso yo creo que generar un plato de comida nuevo, alguien que diga, esto lo creé yo, aunque a lo mejor echarle al pescado una hoja de acelga encima y cocerlo al vapor, a lo mejor ya se ha hecho antes. Pero si alguien dice, no tengo nada más en mi refrigerador que un pescado y una acelga, y los voy a unir y voy a generar un plato nuevo, va a tener la sensación de que creó algo nuevo. Y eso es una experiencia realmente muy significativa en la vida y que tenemos que, no nos damos cuenta cuántas veces en la vida cotidiana estamos solucionando problemas con actos creativos. Entonces, eh,
lo que siempre me había gustado hacer era unir varias artes y crear una obra en conjunto. Eso siempre me encantó, siempre lo encontré muy interesante y las artes mediales el arte contemporáneo después de la Segunda Guerra Mundial se interesó mucho, donde había un músico junto a un artista visual, una persona de danza, alguien de poesía, Los declamando, happenings. eso, un happening, eso lo encontré siempre fascinante. Y bueno, estando ahora en Francia, he estado varias veces en Francia afortunadamente por el cómic, eh, viví la experiencia de asistir a ofertas culturales como es el dibujo en vivo, acompañado de música. Y siempre quise hacerlo. Y bueno, y estoy haciendo eso. Me ¡Qué contacté buena! sí, con un amigo que nos conocimos siendo profesores de un colegio. Eh, hacíamos clases en prekinder, hacíamos clases desde prekinder hasta media. Él era profesor de música y yo de artes visuales. Y una de las cosas que me interesó mucho de él, como profesor de música, él era capaz de tocar cualquier instrumento y llevaba instrumentos a la sala de clases. Entonces, en un momento conversamos de hacer clases en conjunto. ¿Qué pasaría? Uníamos cursos, si lo podíamos hacer, y hacíamos clases de artes visuales con música y clases de música acompañado con artes visuales. Y bueno, obviamente me contacté con él, somos grandes amigos, él inmediatamente aceptó y empezamos a crear un grupo que ya hemos hecho varias presentaciones, hemos estado en dos ferias del libro, hemos tocado en algunos bares, y prontamente vamos a tocar en el Teatro Novedades en septiembre. Finales de septiembre tenemos una presentación ya agendada, tenemos una presentación en octubre en un bar también, en Las Vizcachas. Vamos a tocar en Buenos Aires también. No, es fascinante, eso es súper fascinante, pero también está el tema del ensayo. Mm. Estoy entrando a una dinámica que es nueva para mí, porque bueno, yo dibujo todos los días, pero el ensayo de ir construyendo, afiatándonos, porque somos cinco personas, más una persona técnica, que el técnico, que es un chiquillo joven le interesa mucho el tema de las proyecciones, de crear obras, arte visual con imágenes proyectadas, se construye una obra en conjunto donde hemos hecho un homenaje a Gabriela Mistral y a Manuel Rojas, y tenemos preparado también otra cosa con Coloane. Así ¡Qué que, no, buena! muy bueno, muy bonito. Y mira, hay otra más. Si, si alguien por ahí te dijera esas cosas del destino, ¿cambiaría si tuvieras que nacer de nuevo? Ah, Es súper así. ¿Volvería a hacer lo mismo o no? no, yo creo que volvería. Esta cochinada del cómic es tan... Uno lo siente mucho amor por esta disciplina que te hace sufrir también, porque en este caso la historieta es una de las actividades gráficas más laboriosas que hay y Mm, que también la que menos retribución económica tiene. Es qué mucho bueno el que lo tiempo que digas. uno gasta construyendo un cómic, mucho tiempo. Es muy complejo, es dibujar una película. Mm. Solamente que tú lo haces, yo en este caso sigo trabajando en papel, yo no trabajo digital. Es mucho tiempo solitario, necesitas que también la gente te apañe. En este caso, yo también tengo una familia, una esposa y unos hijos, que todos me apañan, todos me apoyan, porque yo dedico mucho tiempo a la soledad al tablero, pero me encanta, yo creo que volvería a hacer lo mismo, de todas maneras, me gusta mucho, sí. Me gusta Ya, mucho pues dibujar y Rodrigo, contar historias. adivina qué, se nos acabó. Yo feliz de haber sido tu alumno, me gustó conocer esta otra dimensión. Se lo dije ya a un par de entrevistados, amigos, que, porque la gente generalmente espera a veces otro tipo de entrevistas, la nuestra es bien como desde el humano y desde dentro. Entonces, no, agradecido por tu tiempo, tu voluntad y tus datos para que te puedan buscar Sí, al bueno, cierre. dos cosas, tres cosas mejor dicho. Dale. Una, en mi carrera propia, porque yo tengo tanto la editorial Antú como participo como editor y autor, pero también trabajo para varias editoriales. Ahí todo ese trabajo lo pueden encontrar en mi Instagram, que es @Rodrigo_Elgueta_cómic, pero también si colocan Rodrigo Elgueta Cómic en Instagram les va a aparecer. Eh, por el lado de la editorial Antú, que aquí voy a mostrar el loguito, ahí Dale nomás, bacán, está el logo de bacán. Antú. Eh,
tenemos una página web, www.editorialantu.com, ¿Ya? para que conozcan la editorial, lo que estamos haciendo. En este momento tenemos 10 títulos, vamos a publicar el número 11, que es la segunda parte del Dormilón, que es una obra de Rodolfo Santulo y Carlos Aón, que ya pronto va a aparecer, y este mes de septiembre se inicia con un encuentro de novela negra que es Puerto Negro. Bueno, Y Rodolfo Santulo y Carlos Aón vienen a Chile y vamos a estar lanzando el Dormilón 2 con los mismos autores acá en bueno, bueno. Santiago. Y, y además también la editorial Antú tiene Instagram, así que pueden saber todas las actividades que tenemos. Y para finalizar, este otro experimento loco de música, poesía y dibujo en conjunto, que se llama Tictu Arahuitaki, que en quechua significa dibujo, poesía y música. Nosotros tenemos un Instagram que a través mío también pueden llegar a él, y con este Instagram subimos imágenes de nuestro ensayo, algunos videitos que hacemos cuando nos presentamos, así que ahí pueden conocer esta propuesta donde unimos música, arte y poesía para generar una obra en sí misma. Muchas gracias, amigo. Eso, nada que decir. Para mí, insisto, bonita experiencia y significante experiencia. Y te estoy avisando porque generalmente vamos bien seguidos, así como que entrevistamos, editamos un poquito y después lo tiramos por el canal, por BTR por Mundo a nivel nacional, por la plataforma del canal de pichilemutv.org y por supuesto por todo lo que significa Trauco Comic, que está a mi espalda y que es quien organiza, crea, instala estos programas culturales de entrevistas. Eso, mi amigo. Muy agradecido, muy honrado por la entrevista y nos estamos viendo. Muy gentil. Igualmente, igualmente, muchas gracias por el espacio y un abrazo a todas y a Lo todos. mismo, amigo. Y gracias. Sí. Gracias, gracias, bro.